Buenas tardes, mi nombre es Kimberly Morillo y les voy a hablar acerca de la fecundación y la segmentación. Aquí podemos ver mi modelo tridimensional, que es un óvulo fecundado. ¿Qué es la fecundación principalmente? Este es el fenómeno biológico mediante el cual se une el espermatozoide y el óvulo para formar una nueva célula. El huevo o cigoto con el que se inicia el desarrollo embrionario. Por su parte, el espermatozoide depositado en la vagina avanza en sentido contrario, atravesando cuello uterino, útero, arribando a las trompas, donde ambos se encuentran a la altura del tercio distal de la misma. Con el eyaculado se depositan aproximadamente en la vagina unos 800.000 de espermatozoides. En la especie humana, muchos quedan en el camino atrapados por barreras físicas como el cuello uterino y la unión uterotubárica, o ya sea también destruidos por la acidez vaginal. Todo esto nos indica que el óvulo alcanza muy pocos espermatozoides. Los ovocitos conservan su capacidad para ser fecundados hasta 24 horas. Después de la ovulación y el espermatozoide entre las 24 y las 72 horas, al abandonar los testículos, los espermatozoides no están preparados para fertilizar el ovocito 2. Y estos deben experimentar dos procesos que les voy a nombrar a continuación. Está el epidídimo. Esta es la maduración. Está el tracto genital femenino. Esta es la reacción acrosómica y la capacitación. La maduración supone cambios morfológicos y fisiológicos, también bioquímicos. Todo esto debido a la influencia de algunos productos segregados como el epitelio edidimario. Se desarrollan microvesículas y microtúbulos entre la membrana plástica y el acrosoma. Estos adquieren una motilidad característica. Además, glucoproteínas que son de origen epididimamario y se integran a la membrana plasmática de espermatozoide. Todo esto formando una cubierta superficial. Las fases de la fecundación son las siguientes. Está la penetración de la corona radiada. Está la penetración de la zona pelúcida. Está la fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. La penetración en la fase 1 es de la corona radiada, que se produce por acción de la enzima hiloreadiana, que desprende las células de la corona radiada, produciendo la lisis de la matriz que las mantiene unidas. De manera que todo esto, los espermatozoides alcancen la superficie externa de la zona pelúcida. En la fase 2, la penetración, vemos la penetración de la fase pelúcida, que es la capa que facilita y mantiene la unión con el espermatozoide. Esta unión es medida por el ligando CP3 de la zona pelúcida y receptores ubicados en la membrana plasmática del espermatozoide. Con la liberación de la acrosina penetra la zona pelúcida y entra en contacto con la membrana plasmática del óvulo. Tenemos lo que es la segmentación. La segmentación consiste en mitóticas repetidas del cigoto que comportan un rápido aumento del número de las células. Estas células embrionarias o blastómeros se hacen mías pequeñas con cada división de segmentación. En primer lugar, el cigoto se divide en 2 blastómeros, que a continuación lo hacen en 4 blastómeros y así sucesivamente. La segmentación suele ocurrir cuando el cigoto se desplaza a lo largo de la trompa uterino hacia el útero. La división del cigoto en blastómeros comienza unas 30 horas después de la fecundación. Cuando existen entre 12 y 32 blastómeros, estos se compactan. Al ser humano en desarrollo,
se designa como una mórula. Y todo esto lo podemos ver en la segmentación. Muchas gracias, esta ha sido toda mi exposición. La formación de la blástula es el final del proceso llamado segmentación, en el que el cigoto fecundado se divide por mitosis en numerosas células unidas llamadas blastómeros. Alrededor de 4 días después de la fecundación, los embriones entran en una fase de compactación en donde los blastómeros externos se comprimen entre sí, dando origen a una capa superficial llamada trofoblasto, mientras que por el proceso de cavitación entre los blastómeros internos se acumula agua y sodio hasta formar una cavidad llamada blastocele. Y un pequeño grupo de células se acumula en un extremo constituyendo la masa celular interna o embrioblasto. En el momento de la blastulación, la zona pelúcida permanece íntegra y mantiene unidas las células, pero cuando la blástula aumenta de volumen, poco a poco se rompe y aproximadamente hacia el 5.º día desaparece. Hola, muy buenas. Mi nombre es Francisco Alipari. Mi número de expediente es el HPS 203-00023B y yo le voy a hablar sobre lo que es la formación de la gástrula, o mejor llamado gastrulación. La gastrulación es el proceso mediante el cual se forma a partir de la migración de poblaciones celulares en el epiblasto para formar un embrión trilaminar. Forma parte del desarrollo embrionario y ocurre después de la formación de la blástula, es decir, pasamos de un embrión bilaminar a un embrión trilaminar. Como consecuencia, la formación de las capas fundamentales del embrión, también llamadas capas germinales. Si queremos conocerlas, aquí se las presento. Esto es un ejemplo tridimensional de cómo es la formación de la gástrula. En primera parte, dentro de las capas germinales tenemos el ectodermo. El ectodermo es esta capa superior que ustedes ven aquí, es la capa externa, por ello forma parte de las paredes que constituyen el espacio que rodea el embrión, también conocido como el saco amniótico. Por segunda parte tenemos el mesodermo, que es esta capa intermedia que ven aquí, es decir, las células que forman la parte superior de la capa que creció hacia el interior de la blástula y forman parte del sistema reproductor, el sistema excretor, el sistema osteoartromuscular y el circulatorio. Y por último tenemos lo que es la capa interna, esta que está aquí, llamada endodermo. Es la capa de las células que limita a seguir el proceso de incurvación embrionario, dando lugar a lo que se llama la constitución del tubo endodérmico, que recorre el embrión desde la boca primitiva hasta la membrana cloacal. Las células del endodermo constituyen fundamentalmente las estructuras del tubo digestivo. Luego de que entendemos cómo es que la gastrulación, ¿verdad?, podemos hablar un poco sobre lo que es la diferenciación. La diferenciación se entiende como un parte del mecanismo del desarrollo embrionario y consiste básicamente en el conjunto de procesos por el cual en el desarrollo embrionárico las células se diversifican y se diferencian las unas de las otras, de manera tal de que comienzan a ser reconocidas como distintas entre sí y entre sus células anteriores. Una célula totalmente diferenciada es aquella que reúne las características propias o específicas de los tipos celulares hallados en los organismos adultos, habiendo alcanzado su significado evolutivo final. Considerando el desarrollo embrionario como en su conjunto, se puede afirmar que la diferenciación celular es un proceso. Como proceso gradual, por consiguiente, la diferenciación total de un tipo celular conlleva la existencia previa de tipos intermedios de células parcialmente diferenciadas. Gracias.